buenos días a todos y a todas. Estamos de nuevo con los webinars de funcionalidad de Business Central y en este caso vamos a tocar un tema bastante amplio y bastante crítico, que es el referente a la gestión de costes de producción. Vamos a hacer primero una introducción general a modo teórico. Analizaremos los parámetros que afectan al coste de ensamblado, los parámetros que afectan al coste de fabricación. Realizaremos un proceso de registro de costes en el pedido ensamblado, así como un registro de costes en las órdenes de producción, para luego pasar a la última parte, como es habitual, de ruegos y preguntas. Bueno, a nivel de introducción, los que ya me conocéis sabéis que me gusta empezar un poco con una parte de teoría para que tengamos todo claro los conceptos fundamentales, ¿no? Así que, en primer lugar, entendemos por costes de producción todos los costes que incurren desde que se inicia hasta que se termina la elaboración de un producto. Dentro de todos estos costes podemos diferenciar dos grandes grupos, lo que son costes directos y costes indirectos. Costes directos, llevándonos ya a la terminología de Business Central, vamos a tener los costes de materiales, serían los componentes, la materia prima, los costes de mano de obra o de capacidad, que llama Business Central, costes de maquinaria o de capacidad, que también denomina así Business Central, costes de subcontratación, que serían todas aquellas operaciones que se subcontratan a un tercero, y también muy importante, los costes de mermas o rechazo, que serían aquellos costes que se originan por un mal uso, una materia prima que se desecha o una máquina que no es eficiente y no le sacamos la estimación de producción que habíamos predeterminado. Por otro lado, vamos a tener los costes indirectos, que son aquellos costes que habría que repercutir de manera proporcional al producto terminado. Y aquí, bueno, hay una amalgama de diferentes costes indirectos y podemos diferenciar los costes de energía, costes administrativos, costes de impuestos o tasas, costes logísticos, costes de transporte. Aquí lo fundamental, que ya lo veremos más adelante, es poder calcular estos costes y ver en qué porcentaje se pueden repercutir a estos productos terminados resultantes del proceso productivo. Bueno, ¿por qué es importante gestionar los costes de producción? Que creo que todo esto lo tendréis bastante claro. Los tenemos que conocer, en primer lugar, para poder establecer un precio de venta rentable y saber con qué margen vamos a ir al mercado. Por otro lado, nos va a ayudar a identificar oportunidades de mejora, reducir los gastos, lo que redundará en aumentar la eficiencia de la fábrica. Si tenemos estructurados los costes de producción, evidentemente va a mejorar la rentabilidad de la fábrica. Nos va a ayudar también el tener bien identificados estos costes de producción a realizar procesos de simulación de nuevos productos o nuevas simulaciones, ¿vale? De nuevos procesos productivos para saber la rentabilidad de los mismos, la eficiencia y cómo podemos mejorarlos. También tenemos que tener en cuenta que es clave para poder diferenciarnos de nuestros competidores. Si tenemos claro los costes estructurados, identificados, podremos saber cómo podemos modificar nuestros productos para diferenciarnos de nuestros competidores. Me parece también interesante mencionar y entrar un poco a nivel teórico lo que es el coste estándar, ya que la mayoría de las empresas que fabrican, que disponen de plantas de producción, fundamentan su valoración de existencias en el coste estándar. Esto es especialmente útil cuando se está planificando un negocio nuevo, hay una nueva planta de producción, una nueva fábrica o una nueva línea. Podemos denominar el coste estándar como el coste de unidad por unidad esperado para productos elaborados durante un periodo de tiempo. El coste unitario estándar de las existencias lo vamos a determinar en función de una previsión de coste o basándonos en un histórico razonable. De este modo, los estudios de los costes pasados y los estimados para el futuro nos van a proporcionar la base del cálculo del coste estándar. Aquí ahora comento un tema bastante importante que para mí es la clave, ¿no? de
de lo que es el análisis de costes, en este caso el coste estándar en el proceso productivo. Tenemos que tener claro que el coste real de fabricar un producto va a diferir del coste estándar estimado, sobre todo en procesos complejos de fabricación. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser clave el análisis de estas diferencias o desviaciones entre el coste real y el coste estándar. Si estas variaciones o desviaciones son significativas, esto querrá decir que hay que ajustar ese coste estándar con respecto al coste real. Resumiendo, el coste estándar es el coste que debe tener un producto que fabricamos y va a definir del coste real. Sobre el coste estándar vamos a calcular los márgenes, vamos a calcular la rentabilidad, el precio de venta, por lo cual es a lo que hay que tender, ¿no? Pero luego, claro, vamos a ir ajustando ese proceso productivo y vamos a ver que la realidad a lo mejor se aleja de ese coste estándar, por lo cual tendremos que hacer ajustes en las diversas operaciones para llegar a conseguir ese coste estándar o adaptarlo al coste real. Bueno, vamos a ver los parámetros que intervienen en el coste de ensamblado. Vamos a diferenciar a nivel directo, que va a venir identificado por la lista de materiales. En la lista de materiales de un producto que se ensambla vamos a poder identificar productos, recursos y si estos recursos aportan un coste fijo o un coste directo. Y luego, por otro lado, los costes indirectos, que los vamos a poder definir a nivel de porcentaje o de tasa en la ficha de producto o de recurso. Vamos a ver rápidamente en Business Central cómo sería esta estructura. Tengo configurado un producto que se ensambla, que tiene coste estándar. Todos los ejemplos los vamos a hacer hoy con coste estándar. Sistema de reposición ensamblado. Y, como no, tiene una lista de materiales de ensamblado. Vamos a analizar esta lista de materiales de ensamblado. Bueno, pues en este caso se compone de componente 1 y componente 2 con su cantidad necesaria para unidad que ensamblemos. Y luego disponemos también de un recurso que nos va a aportar un coste unitario que el que definamos en su ficha, en este caso le hemos puesto un coste de 32 por la unidad de tiempo, que en este caso es hora. ¿Veis como aquí también podríamos fijar un porcentaje de coste indirecto a nivel del recurso? Y lo que quería que viéramos es la diferencia en este campo de tipo uso de recurso, que podemos definir si es directo o si es fijo. Si es fijo, la cantidad por que ponemos aquí relacionada con el coste unitario no va a depender de la cantidad que ensamblemos, va a ser un coste fijo. Sin embargo, si es directo, sí va a depender de la cantidad que ensamblemos y se multiplicará por esa cantidad. En este producto ensamblado podemos especificar también porcentaje de coste indirecto, ¿vale? Ya estamos, volviendo a lo que decía antes, podemos traspasar esos costes indirectos en función de los porcentajes al producto que se ensambla. Continuamos. También es importante conocer que podemos tener listas de materiales de ensamblado multinivel, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo en el que tenemos una lista de materiales que a su vez se compone de productos que tienen otra lista de materiales. Vamos a ver esta estructura. Tengo un producto con esta situación en el que podemos apreciar
¿Veis? El producto se compone de una lista de materiales que a su vez tiene un componente de otra lista de materiales que a su vez tiene otro componente. Multinivel. Si volvemos a la PPT, ahora os voy a enseñar cómo podemos diferenciar los diferentes costes asignados al producto. Vuelvo a Business Central, a mi producto ensamblado. Y existe una opción que también va a ser relevante para los productos que se fabriquen, mediante la cual podemos ver la estructura de costes del producto. Acordaros que yo tenía en este producto que se ensambla dos componentes y un recurso. Nos va a totalizar, por un lado, lo que él considera coste de material distribuido, que sería el coste de los componentes, en función del coste unitario de su ficha, el coste de capacidad, que sería el coste del recurso, y luego, por otro lado, nos detalla aquí el porcentaje de coste indirecto, ¿vale? Lo que nos hace un total de 215. Este 215 es el coste estándar. ¿Por qué es el coste estándar? Porque yo he calculado el coste estándar en función de la composición de la estructura de esa lista de materiales. Si yo modificara, por ejemplo, la lista de materiales, veis que yo tengo aquí un coste estándar de 215, ¿no? Si yo modificara la estructura de la lista de materiales, por ejemplo, que yo utilizo 8, o modificara los costes de los componentes, o modificara el coste unitario o el porcentaje de coste indirecto, y le damos a actualizar el coste estándar, vamos a ver cómo se nos actualiza. También es interesante, aunque bueno, esto es un poco a modo informativo, desde la lista de materiales de ensamblado existe una opción, la de puntos de uso de los componentes, que nos va a informar de dónde se consume también ese componente, en qué lista de materiales de ensamblado se utiliza también este componente. Vamos a darle un segundo, nos metemos en la lista de componentes. Si yo, por ejemplo, me sitúo en este componente, ¿veis? Punto de uso. Nos está diciendo que se utiliza en esta lista de materiales de este producto y en esta lista de materiales. Lo cual puede ser interesante en algunos casos. Continuamos. Vamos a analizar ahora los parámetros que intervienen en el coste de fabricación. Bueno, a nivel de fabricación, del módulo de fabricación ya es un poco más complejo, ¿no? Porque vamos a tener, por un lado, la lista de materiales, que puede ser a un nivel o multinivel, con semiterminados. La ruta de fabricación, que va a ser el resumen de las operaciones, procesos o subprocesos de los que se compone un proceso productivo, ¿no? Y va a estar formado bien por centros de trabajo o centros de máquina. Los centros de trabajo sería el primer nivel, que podría ser como la planta de producción o la línea de producción, y el centro de máquina serían las diferentes máquinas o mano de obra que interviene en esa línea de producción. Dentro de estos centros de trabajo o de máquina, que son las unidades a las que podemos asignar esa capacidad, ¿no? Y vamos a definir ese tiempo por el que se va a tardar para fabricar una unidad de producto terminado con un coste predeterminado, ¿no? Podrán ser mano de obra, recursos, podrán ser máquinas o podrán ser recursos subcontratados.
Vamos a echarle un vistazo a esto. Voy rápidamente a un producto que tengo que se fabrica. Vale, este producto que se fabrica como tal tiene que tener puesto un coste estándar, sistema de reposición orden de producción y luego le hemos asignado una ruta de fabricación, una lista de materiales de producción. Importante. Vamos a analizar primero la lista de materiales de producción. En la lista de materiales de producción tenemos una serie de componentes de materias primas. Recordar que esto puede ser multinivel, ¿no? Podemos tener listas de materiales que se componen a su vez de otras listas de materiales, ¿no? Vamos a especificar la cantidad necesaria para fabricar una unidad de producto terminado. En este caso, 1 kilo. Importante, podemos definir el porcentaje de rechazo que estimamos se va a desechar en el proceso productivo. ¿Qué querrá decir esto? Si yo le pongo aquí un 10%, espero que habrá un 10% de merma, por lo cual tendré que consumir un 10% más de este producto. Esto va a afectar directamente al coste. Por eso lo resumí al inicio. También vamos a poder conectar el componente con la operación de la ruta en la que se va a consumir. Luego, tenemos la ruta de fabricación, que como os decía, se podía componer, o sea, es el resumen de operaciones del proceso productivo, ¿no? Las máquinas por las que va a pasar, las secciones, los operarios que van a intervenir. Yo aquí he insertado tres tipologías, ¿no? Una operación que se subcontrata, una operación que es una máquina y otra operación que es mano de obra. Si os fijáis, a lo largo de estas operaciones podemos especificar el tiempo que preveemos o estimamos que se va a tardar en producir una unidad de producto terminado. Veis que tenemos diferentes clasificaciones, ¿no? El tiempo de ejecución es el que va en función de las unidades. El resto es un tiempo unitario. Y volvemos a tener aquí la conexión de ruta, así como las cantidades de rechazo o porcentaje de rechazo. Esto tiene la misma aplicación que os comentaba antes para los componentes de la lista de materiales. Querrá decir que se va a necesitar más tiempo del previsto en base al porcentaje, bien por una deficiencia de la máquina o por el motivo que sea. Si entramos a analizar estos centros de trabajo, en el centro de trabajo podemos especificar el coste unitario que va a tener por unidad fabricada en función del tiempo que le hemos metido, porque este coste lo basamos en función del tiempo. Veis que también vamos a poder indicar un porcentaje de coste indirecto o un importe de coste indirecto. Va a ser similar para una máquina, aunque luego lo podríamos llevar todo a grupos contables diferentes en el caso de que tuviéramos la variación de existencias automática. ¿Veis? En este caso le hemos puesto una tasa de costes generales que nos va a repercutir de forma que va a aportar un importe de coste indirecto por cada unidad que se fabrique. Vale. Importante, la subcontratación. La subcontratación va a ser otra operación, también con un coste unitario, en este caso lo he puesto en función de las cantidades. Y aquí la diferencia es que evidentemente está relacionada con un proveedor, lo que consideras subcontratista. También le he repercutido un coste indirecto que podemos considerar como el coste del transporte. Aunque este coste de transporte también lo podríamos llegar a meter por el tema de los cargos de producto. Vale, yo creo que con esto tenemos una visión de por dónde pueden venir los costes y la diferencia de costes. Como veíamos antes, podemos tener una visión de la estructura
de valor de los costes separada, ¿no? Los costes que nos vienen por material, los costes de capacidad, los costes, esto sería por maquinaria o mano de obra, los costes de subcontratación y ya los costes indirectos, que es lo que él considera costes generales, por un total de 82,70. Como yo he actualizado el coste estándar, yo ya tengo un coste estándar de 82,70, que se origina por esa composición de listas de materiales, el coste que tengan, los costes indirectos que tengan, así como los tiempos indicados por cada proceso, el coste unitario y el coste indirecto asociado a cada proceso de producción. Vale. Vamos a continuar. Tema del coste de rechazo, que ya lo hemos comentado. A detalle la estructura de costes. Simplemente para que lo veáis, existe un informe que es bastante intuitivo. El que nos muestra gráficamente el coste por material, por centro de trabajo, si es directo o indirecto, y aquí ya con un formato de flujo de queso, ¿no? Material, mano de obra e indirectos. Muy interesante. Aquí tendríamos el detalle, que lo hemos visto antes con el desarrollo de la estructura. Vale, continuamos. Vamos a hacer rápidamente ya lo que sería un flujo de registro de coste del pedido de ensamblado para que veáis cómo evoluciona el coste dentro de un pedido de ensamblado. Haremos un análisis inicial, partiremos de la base de que si el coste estándar se ha actualizado, este coste va a ser igual al coste previsto, como vemos en la imagen. Si modificamos la composición de las líneas del pedido de ensamblado, el coste previsto va a variar respecto al estándar y veremos cómo al ser un coste estándar no nos va a dejar utilizar la función de actualizar coste unitario. Volvemos a Business Central. Vale, voy a hacer un pedido de ensamblado. Indico el producto. Indicamos la cantidad de ensamblar. Automáticamente me trae los componentes y el recurso que tenía. Si analizamos las estadísticas, en este momento lo que os decía, el coste estándar es igual al coste previsto. Si yo modificara aquí algún componente o la cantidad necesaria que espero consumir, automáticamente ya se empiezan a crear diferencias. ¿Veis? Entre el coste previsto y el coste estándar. Sabéis que el coste, el pedido de ensamblado se puede registrar de forma parcial. Yo podría indicar aquí que solo quiero dar salida a 5 unidades, de forma que ya me va a actualizar el coste real. Vamos a ver en las estadísticas cómo antes el coste real estaba en blanco y ya al haber dado salida, en este caso a 5 unidades, ya empezamos a tener el coste real. Por lo cual, coste estándar es el definido en la ficha actualizado, coste previsto es el coste en función de los componentes. Si lo he variado respecto a lo que tenía como estándar, será diferente en el propio pedido de ensamblado, y el coste real es el coste del registro ya realizado. Si terminamos de registrar,
ya nos crea un pedido de ensamblado registrado y podremos ver las estadísticas generales. Vamos a ver, el pedido de ensamblado registrado, perdón, ensamblado registrado. Vale. Vale, aquí lo tenemos. Nos ha generado dos pedidos de ensamblado registrados que vienen del mismo pedido porque he hecho dos registros. Veis, uno por 5 y el otro también por 5. Y aquí vemos una visión del coste. Está poniendo el coste real de todo, ¿no? Y el estándar y previsto de las 5 unidades. Esto sería de las 10 y aquí podemos analizar las desviaciones. Vamos a ver esto más claro ahora con el flujo de la orden de producción. Que creo que es lo más interesante. Bueno, tengamos en cuenta lo mismo que he dicho antes. Si el coste estándar está actualizado antes del proceso productivo, será igual al coste previsto o con diferencias mínimas a nivel decimales. Si modificamos la composición de la lista de materiales o la ruta ya con la orden de producción, bien planificada en firme o bien lanzada, el coste previsto variará respecto al estándar. Y también tener en cuenta que al ir por un coste estándar nos va a dejar utilizar las funciones de actualizar coste unitario. Vamos a hacer un flujo entero. Vale, voy a empezar con una orden de producción planificada en firme. Órdenes de producción planificada en firme. Voy a hacer una nueva. Pongo el producto. La cantidad. El almacén. Y actualizo. Voy a hacerlo hacia adelante de forma que me construya en base al tiempo estimado que va a tardar, que yo le he definido en los centros de trabajo, subcontratado, máquina y recurso, para que me calcule a partir de la fecha hora inicial. ¿Vale? Tenemos nuestra orden de producción planificada en firme con unas estadísticas en la que de partida el coste estándar y el coste previsto son iguales. Hay una pequeña diferencia a nivel decimales, pero el coste estándar y el coste previsto son decimales. O sea, son iguales, perdón. Si yo actualizara bien el tiempo de la ruta previsto o bien las cantidades de algún componente, por lo que fuera, vamos a poner aquí 20, de forma que el tiempo de ejecución es mayor, automáticamente al actualizar, en este caso se actualiza solo, si yo le doy a las estadísticas, ¿veis? Ya tenemos una diferencia en el coste de capacidad. El coste previsto ha variado respecto al estándar. Esto es importante. Al estándar, si no se actualiza y si no se cambia la configuración a nivel lista de materiales y a nivel de ruta relacionada con el producto, no va a variar. ¿Vale? Sí va a variar el coste previsto porque modifico a nivel de orden de producción. Si cambio ya de estado a lanzada y nos ponemos con la ejecución de la orden de producción, pero decía antes, actualizar el coste unitario cuando vamos con coste estándar no va a aplicar al producto terminado. Vamos a la orden de producción lanzada. Vale, vamos a hacer rápidamente
la ejecución de la orden de producción y, en primer lugar, como veíamos antes, en el análisis de la ruta tenemos la parte de lo subcontratado, ¿no? ¿Cómo sería el proceso de subcontratación? Bueno, muy sencillo. Existe una hoja de subcontratación donde yo puedo lanzar un proceso que me calcula todas aquellas órdenes de producción lanzadas que necesitan de un pedido de compra a un subcontratista, ¿no? Voy a especificar únicamente mi orden de producción, le damos a aceptar y aquí ya me está diciendo que me va a generar un pedido de compra al proveedor 4000 para esta orden de producción. Ejecutamos el mensaje de acción. Voy a pedidos de compra. Aquí tengo mi pedido de compra y lo que voy a hacer es variar el coste. Las 10 unidades de producto terminado, porque esto iba en función de la cantidad. Este centro de trabajo lo había puesto en la cantidad con el coste unitario, que he variado. Vamos a poner aquí ya el número de factura, porque lo voy a facturar. Lanzo y registro. Vale. Vuelvo a la orden de producción. Si analizamos en este momento la orden de producción, veremos cómo ya tengo un coste real de subcontratación y los derivados a nivel de costes indirectos. ¿Vale? Nivel producto terminado y el propio porcentaje de coste indirecto que había puesto yo en este centro de trabajo. ¿Vale? Esto sería el seguimiento de los costes de la orden de producción en curso. Si yo ya completo automáticamente mediante el diario de producción, doy por consumidas las mismas cantidades que yo esperaba, le asigno unos tiempos de ejecución, vamos a poner aquí 45, que van a ser diferentes, y aquí 50, a lo que había estipulado, por lo cual va a haber diferencias y va a haber desviaciones. Si yo ahora registro en este momento, ya me ha dado por consumida la materia prima, me ha generado el movimiento de salida del producto terminado, que lo podremos analizar. ¿Veis? Los movimientos de consumo, el movimiento de salida. Importante, hasta que no termine la orden de producción, es un coste esperado. Y este coste esperado es el coste estándar, porque vamos por coste estándar. ¿Vale? Ahora nos informará de las desviaciones que ha habido. Fijaros si analizamos las estadísticas. ¿Veis? El coste de material es igual, sin embargo el coste de capacidad lo hemos hecho en mucho menos tiempo, por lo cual existe una desviación. Coste de subcontratación también existe una desviación. Y los indirectos relacionados con el coste de capacidad y de material, pues bueno, en función de esos porcentajes. En el momento que yo cambio de estado a terminada, ya automáticamente pasa de coste esperado a coste real. Vamos a ver la terminada. Será si os fijáis y analizamos las estadísticas, lo que os decía, hay una serie de desviaciones entre el coste real y el coste estándar. Estas desviaciones van a venir especificadas a nivel de los movimientos.
Si analizamos el movimiento de salida del producto terminado, veis que ya es un coste real. Veremos aquí que esas desviaciones que aparecen con los movimientos de valor y están estipuladas. Con esto es con lo que se tienen que sacar conclusiones en función, ¿tenemos bien definido el coste estándar? ¿O es que hay un problema en el proceso de producción? O sea, tomar decisiones en ese sentido, controlar la gestión y ver si tenemos que ajustar el coste estándar porque tenemos que meter alguna modificación en el proceso. Si tenemos que ajustar el coste de las mermas, si tenemos que meter más componentes, si tenemos que ajustar el coste indirecto, todo ese tipo de modificaciones. Vale. Bueno, y con esto le hemos dado ya una vuelta a lo que sería la aplicación de los costes tanto en el proceso de ensamblado como en el proceso de producción. Así que, si os parece, podemos pasar a la parte de ruegos y preguntas. Muchas gracias primero de todo, Santiago, por la explicación. Y te paso la primera pregunta que nos la manda Daniel, que te pregunta, ¿en qué casos es conveniente utilizar un coste estándar y en qué casos utilizarías un coste medio? Bueno, casi por norma general, los procesos productivos utilizan un coste estándar. Ahora bien, se sobreentiende que el coste estándar son para procesos productivos con cierta complejidad, con cierta variación, ¿no? Sobre todo cuando el proceso es nuevo, no se tiene muy, digamos, estabilizado. ¿En qué casos utilizaríamos un coste medio, un coste promedio? Bueno, en procesos muy sencillos. En procesos muy sencillos, con poca variación, con poca complejidad, que no vamos a tener desviaciones. Entonces, nos puede llegar a interesar tener este coste medio. La siguiente pregunta nos la lanza Manuel, que pregunta, ¿es posible actualizar el coste de una orden de producción terminada? Esa es una buena pregunta. Vamos a ver. No os lo he mostrado, pero existe un proceso que es la hoja de coste estándar, mediante la cual tú puedes actualizar el coste estándar de un producto en base a un porcentaje o si hemos cambiado las rutas o hemos cambiado los componentes de una lista de materiales, actualizarlo de forma masiva. ¿Qué hace esa hoja de coste estándar? Al final lo que te está llevando es una propuesta de revalorización a un diario de revalorización que existe en Business Central. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo coger un movimiento de salida de una orden de producción y aplicarle una revalorización, o sea, cambiarle, actualizarle el coste directamente. Para ello habría que utilizar el diario de revalorización. Raquel nos pregunta, ¿con qué frecuencia se deben actualizar los costes estándar? A ver, eso también es una buena pregunta. Pues esto depende de los condicionantes que hemos hablado. Si la fábrica es nueva, si la planta de producción es nueva, si los productos es un nuevo lanzamiento, ¿no? Si no están asimilados esos procesos productivos y esos costes relacionados, esos costes indirectos. Si eso es así, pues yo diría que por lo menos cada mes habría que mirarlo. Si están ya más asimilados todos los procesos y las desviaciones son mínimas, pues a lo mejor cada 6 meses, ¿no? Con un periodo depende del grado de asimilación del proceso productivo y de las variaciones que nos encontremos respecto al coste real. Nos llega otra pregunta que nos dice, ¿se pueden ir actualizando los consumos de varios productos en una orden de producción en función del paso de la ruta? A ver, ¿me lo puedes repetir Sí, sí. otra vez? ¿Se pueden ir actualizando los consumos de varios productos en una orden de producción en función del paso de la ruta? Sí, por supuesto. A ver, antes hemos visto que podemos relacionar los productos con la operación de la ruta o centro de máquina, centro de trabajo en el que se va a consumir. O sea, ese consumo no tiene que ser, yo lo he hecho a la vez, porque esto es un webinar muy pequeño y no
o sea, no refleja la realidad, ¿no? Pero los procesos productivos pueden durar días. Entonces vamos consumiendo, cuando se termina una operación, nos metemos con la siguiente, consumimos los relacionados, por lo cual, claro que puede ser un consumo parcial y de hecho es así. Vale, pues nada, parece que ya no hay más preguntas, así que si os surge alguna pregunta nos la podéis enviar al correo electrónico como siempre. Por mi parte, recordar a los asistentes que estamos a vuestra disposición en nuestras redes sociales. Estamos, como sabéis, en Twitter, Facebook, LinkedIn y tenemos además un canal de YouTube donde vamos subiendo los vídeos de estos webinarios. También, como os decía, podéis resolver vuestras dudas a través de nuestro correo electrónico que es mkt@itana.es o de nuestro número de teléfono que es 647-895-564. Os paso toda la info de contacto en el chat para que la tengáis disponible. Y como siempre, recordaros que al acabar este webinar se os va a abrir una nueva ventana con una encuesta online y es que es importante para nosotros que la rellenáis porque así sabremos qué os ha parecido este webinario y podéis sugerirnos también nuevas temáticas para que las tengamos en cuenta a la hora de plantear los próximos webinarios. De nuevo, muchas gracias a todos por vuestra presencia en este seminario online y gracias también a Santiago por tu tiempo y dedicación. Seguimos en contacto, cuidaros y hasta pronto. Un placer y muchas gracias por asistir. Buen día a todos. Hasta luego. Adiós.